4 de cada 10 personas se siente inútil y 6 de cada 10 personas desearía tener más respeto por sí mismas. Este es el gran tema de mi vida. O sea, que yo pueda hablarles de este tema en este momento. Y pareciera que entonces, para amarme, tengo que pasar por este túnel oscuro, aguantar el dolor y aguantar el sufrimiento y aguantar la incomodidad para entonces poder ver la luz. Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá Moment Podcast. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y como cada semana estamos aquí para traerles testimonios, tips prácticos que puedas incluir en tu vida ya para que puedas vivir más, pero sobre todo hacerlo mejor. Y este episodio no es la excepción porque tenemos una gran invitada. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es el amor propio? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy siendo autoexigente? ¿Realmente me estoy queriendo? ¿O estoy aparentando que me quiero? Porque eso funciona bien, ¿no, Val? Funciona bien y además no estamos acostumbrados a hablar de estos temas tan abiertamente. Siempre somos criticados cuando pensamos en nosotros y dejamos o aparentemente dejamos de pensar en los demás. Así es, y también cuando se habla de amor propio se habla mucho del cuerpo físico, pero no necesariamente todo el amor propio radica en cómo nos vemos. Y por eso tenemos una gran invitada hoy, que es Victoria Hertel. Muchas gracias. Muy bienvenida, muy bienvenida. Muy contentas de tenerte aquí. Déjame platicarles a todos un poquito. ¿Quién eres, Victoria? Porque tienes una historia increíble que vamos a conocer el día de hoy, para los que no la conocen todavía. Y bueno, Victoria es licenciada en Relaciones Públicas, es Health Coach certificada, experta en Wellness Consciente, que ese término me encanta, hacer conciencia desde el punto de vista del bienestar, con un enfoque funcional. Maravilloso. Es facilitadora certificada de Access Consciousness, fundadora de Amor a Mí, y ella fue premiada con el Caracol de Plata 2019 como una empresa en comunicación con conciencia social. Muy bienvenida, Victoria. Ahora sí, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Para todos aquellos que la quieran empezar a seguir desde ya, si es que no la siguen, la encuentran en victoriahertel.net o en Instagram como Victoria Hertel. Y vamos a empezar primero con unos datos para ponernos en contexto y compartir con todos por qué queremos platicar de esto y por qué es tan importante desde el punto de vista más de números. Y bueno, es porque existe un estudio de Ipsos que reveló que existe una crisis de amor propio en el mundo. La puntuación promedio en el índice de amor propio fue solo de 53 puntos en una escala del 0 al 100. O sea, eso es lo que nosotros percibimos que significa amor propio. Pero lo que esto significa realmente es que cerca de 1 de cada 2 personas alrededor del mundo siente más dudas de sí mismo que realmente amarse y aceptarse tal y como es. Y recientemente ha crecido mucho este concepto o esta necesidad de trabajar en nosotros. Tiene que ver con todo lo que hacemos aquí en Ajá de compartir, pero también todo lo que personas como tú con tu historia, Victoria, empiezan a querer compartir y a llevar al mundo, y cómo es tan importante voltearnos a ver y entender realmente qué es amarnos y qué significa este amor propio. Así que, pues, qué maravilla que podamos hablar abiertamente de este tema que tiene también muchos tabús, muy malas interpretaciones, y que en este espacio justo queremos crear esta conciencia. Sí, así que nos vamos a arrancar, no sin antes regresar a este estudio que hizo Ipsos y que dice algo que me parece increíble, que es 4 de cada 10 personas se siente inútil y 6 de cada 10 personas desearía tener más respeto por sí mismas. Y creo que en esto mismo dicen que más de la mitad de las personas, o sea, más del 50%, quiere decir que aquí, pues por lo menos 2, caemos en esta estadística, que dice que a menudo actúan como si estuvieran alegres,
para complacer a otras personas, aunque no se sientan así realmente. Y eso habla de que no nos aceptamos, ¿no? De que no abrazamos quienes somos. Entonces, para entrar en materia, nos encantaría que nos des un resumen de tu historia, de qué pasó en tu vida que empezaste a decir, lo que realmente tengo que hacer para salir de esto es amarme a mí misma. Uf, esa pregunta me parece que no es simple, es bien compleja. He elegido a lo largo de mi vida, o sea, ya he llegado a un punto en mi transformación en que me doy cuenta y sé que elegimos las experiencias que vivimos, o sea, mayormente de manera inconsciente. Entonces, aunque uno diga, ¿cómo? En mi vida voy a elegir pasar por esto tan doloroso, tan incómodo, tan feo, etcétera, etcétera. Pero sí lo elegimos de alguna forma. Entonces, yo particularmente he elegido pasar por una cantidad de situaciones que definitivamente han sido, a ver, este es el gran tema de mi vida. O sea, que yo pueda hablarles de este tema en este momento, si bien es como, bueno, pues sí, he caminado un proceso y he hecho todo un avance en el tema, justamente era mi punto débil y no sé si lo sigue siendo o no, genuinamente, pero sí sé que es el punto en el que yo siempre tengo que estar con el ojo, ¿sabes? O sea, les mentiría si les dijera, no, yo estoy pero perfecto, o sea, no pasa nada. No, sí pasa. Y es como como mi punto ciego, ¿no? Y mucha gente, me acuerdo hace tiempo atrás, me decía como, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que tú y que te ves tan bien y tal, o sea, que tengas un tema de amor propio? Sí, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, a lo largo de mi vida he visto, hubo muchos hitos en mi vida complejos y difíciles, digamos, de proceso de transformación que justo, bueno, desde chiquita yo sí comprobé muchísimo toda esta parte de la importancia del cuerpo, de la conexión con el cuerpo, de respetar mucho cómo el cuerpo está configurado de manera ancestral, ¿no? O sea, como respetar este diseño de la naturaleza. O sea, esto lo vi después, como a mis veintitantos, cuando el paradigma tradicional no me acompañaba. O sea, yo desde chiquita empecé a los 14 años a estudiar modelaje para entrar en una agencia. Imagínense a los 14 años, hoy yo tengo una hija de 9 y medio y la veo y digo, o sea, no hay manera que en 4 años y medio yo piense que mi hija tiene la autoridad moral de meter, o sea, ¿sabes? Como, Entonces, con todos los juicios que eso implica y los castigos al cuerpo y todas las presiones y etcétera, etcétera. Y claro, con todas esas presiones, mi cuerpo empezó a ponerse peor, ¿no? O sea, igual a retener líquido, lo que fuera, no importa. Pero por eso estas cosas que a las mujeres nos ponen muy incómodas, que te sale un grano, que de repente se te hincha la panza, que no sé qué. Y yo como nunca fui esa persona como que pasaba desapercibida. Entonces, siempre fui como muy vista y muy juzgada, ¿no? En aquel momento, pues de chiquita uno no entiende qué pasa, ¿no? Y bueno, va pasando por estas situaciones. Creo que parte de la historia es que hubo muchos hitos. En resumen, obviamente, pues de adolescente digamos, el paradigma tradicional no me funcionó con respecto a mi cuerpo y luchaba muchísimo con el cuerpo. Iba mucho de pelea con mi cuerpo, no me quería, de hecho me acuerdo que me miraba en el espejo y me decía que me odiaba. Las terapias tradicionales no me resolvían, las dietas tradicionales no me resolvían. Y hubo una parte mía en aquel momento que fue como creo que muy sabia, y dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a conformar con el punto de vista tradicional y esto no tiene por qué ser así. Voy a buscar qué funciona para mí ahora después pues yo tengo 37, ¿no? Pues 20 años después o más, lo veo así, ¿no? Entonces ese fue un poco uno de los hitos principales. Ahí fue cuando yo me puse como de lleno a estudiar la parte como natural, cómo estaba el cuerpo configurado y a investigar yo qué podía hacer, porque pues claramente el paradigma tradicional y la dieta tradicional, donde me tenía que morir de hambre, donde tenía que medir porciones y etcétera, etcétera, no me funcionaba, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo tuve trastornos alimenticios y me decían, pues eso no se cura, ¿no? Pues
Pues les cuento que sí se cura. Entonces, pues esa fue una parte del proceso cuando más chiquita, ¿no? Y más de grande, hace 4 años atrás, que creo que fue como la parte más profunda de la situación, pasé 4 crisis que para una persona normal, una de esas crisis ya es un parteaguas. Yo pasé 4 en 8 meses. Entonces nació mi hijo, me separé de mi esposo, mi mamá, que era mi incondicional de la vida, falleció y yo casi me muero atrás de ella, ¿no? Entonces es una historia que siempre cuento como uno a veces requiere pasar por situaciones así para aprender. Yo tengo muy claro que me llevé a ese extremo y yo sabía perfectamente que yo me quería ir. Por eso mi mamá, o sea, fue como toda una seguidilla de eventos, ¿no? En septiembre nace mi hijo, en diciembre mi esposo se va de mi casa sin aviso. En marzo fallece mi mamá, también sin aviso. Y a los 10 días después de mi mamá, yo tenía un cuadro exactamente igual, pero médicamente nadie podía comprobar. O sea, los médicos no entendían nada porque me atendieron sus mismos doctores en el mismo hospital y todo, y no entendían nada porque era como, tenemos 2 cuadros iguales, pero químicamente, o sea, biológicamente, mamá cuadraba perfecto y la hija pues vivía lo mismo, pero no encontraban dónde ni cómo, ¿no? Y yo llegué a estar en coma 5 días, ¿no? Y desperté, pues después ha sido todo un proceso de recuperar habla y una cantidad de procesos, ¿no? Y genuinamente, cuando me doy cuenta que había elegido vivir, porque para mí fue tan duro, o sea, yo sabía perfectamente que me recuerdo despertando en el hospital y el papá de mis hijos ahí, yo sabía lo que acababa de pasar con él y lo que acaba de pasar con mi mamá y todo mi mundo como cayéndose, ¿no? Y al tiempo que me dan el alta, una alta relativa, porque los doctores me dijeron, mira, no sabemos qué tenés, pero vas a salir y cuando sepas no vas a avisar. O sea, imagínense como, o sea, esa sensación de fragilidad de la vida que uno tiene, ¿no? En esa situación. Y me acuerdo que iba saliendo caminando por la puerta del hospital, por la puerta de urgencias, donde me acuerdo perfecto que yo había entrado a despedir a mi madre, que se enfermó así como de repente, o sea, se fue en 2 días, o sea, imagínense, ¿no? Y quiero subir un escalón y yo que siempre fui muy fuerte físicamente, iba del brazo de mi papá. Quiero subir el escalón y casi me caigo. O sea, esa sensación física de casi me caigo fue como una cachetada para mí. Y darme cuenta de que, oye, estamos aquí en este mundo, estás aquí, elegiste regresar. Entonces dije, ¿sabes qué? Va a ser muy incómodo, pero voy a hacer todo lo que no me animé a hacer. Lo que me quedaba cómodo, o sea, lo que dejé de hacer porque me quedaba cómodo estar así. O sea, era cómodo para mí estar casada con la persona con la que estaba y no hacer lío, porque yo en el fondo sabía, pero me quedaba cómodo porque no quería evitar conflicto, quería evitar una serie de cosas, ¿no? Todo lo que a mí me genera conflicto lo quería dejar. Entonces dije, bueno, pues lo que me queda incómodo, pues lo voy a hacer. Lo que me da miedo, lo voy a hacer. Lo que sea que yo tenga como, incluso, ¿sabes qué? Y esto es una de las cosas más importantes. Esto de no querer incomodar a la gente. Yo me di cuenta que no me permitía ser yo porque no quería incomodar a la gente, porque me daba cuenta que muchas veces ponía incómoda a las personas. Voy a ir por todo. Y así me la llevé. Me tomé unos meses, por supuesto, de recuperar. Había adelgazado 8 kilos, no sé, imagínense, ya por sí más o menos soy delgada, 8 kilos menos. Y me tomé unos meses para recuperarme y tal. Y bueno, pues finalmente me terminé divorciando y saltando. Me acuerdo perfecto que mi punto fue, universo, mira, no sé cómo se hace esto, pero yo sé que esto es lo que yo deseo. Muéstrame cómo. Voy a saltar y me agarras, ¿ok? Y salté. Gran testimonio, inspirador y gracias por abrirte y empezar compartiendo algo que es sumamente duro, porque hablas de
no sé cómo, pero tomé la decisión de decirle sí a la vida. Y eso es muy poderoso. Y hoy que lo ves en retrospectiva y que todavía te conmueve compartirlo, y que además aquí las tres tenemos nuestros propios caminos, que creo que todas nos conectamos ahí. ¿Qué has descubierto hoy? Y cómo, más bien, cómo hoy sabes, o qué fue eso que hoy sabes que te hizo decir sí me regreso, sí me quedo aquí? Wow, qué pregunta. Mira, te voy a ser 100% honesta. Yo durante toda mi vida me interesó muchísimo la parte energética de las cosas. Pero como crecí en una familia muy tradicional, pues había una parte de eso que no era como bien vista, ¿no? Entonces, en mi proceso de transformación me fui permitiendo reconocer que yo tenía ciertas capacidades, como tenemos todos, oigan, todos tenemos esas capacidades, más o menos, y que no había nada malo con esas capacidades. Entonces, durante mi embarazo, o igual antes, porque yo justo cuando me pasó esto, mi bebé tenía 6 meses, ¿no? O sea, estaba muy chiquito. Yo había empezado a tomar ciertos cursos de sanación cuántica, sanación energética, y me había empezado a permitir pues reconocer ese mundo que pues yo que siempre fui muy científica y muy como orientada a la parte fáctica y a los estudios y a la parte, bueno, ¿no? Entonces, unos días después, bueno, tiempo después de que yo salgo del hospital, yo durante mi embarazo estaba haciendo una certificación de sanación, de quantum healing, ¿no? De sanación cuántica. Y entonces en un momento, claro, mis amigas pues estaban ahí pendientes y tal. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Hicimos una meditación para ti. Yo desperté un domingo a la mañana, ¿ok? Esa meditación fue el sábado, en la noche. Todas estaban en lugares físicos diferentes. Mis amigas de esta certificación que estaban tomando esta misma certificación, con la maestra y tal, ¿no? Entonces, parte del proceso fue, mira, la maestra me dijo, obviamente, pues tiempo después, mira, entramos en meditación contigo y te vimos. Me dice, yo te vi y te vi tan cómoda y te vi que tú no querías regresar. Yo no sé si hubiera regresado si no hubiera sido por mis 2 hijos. En aquel momento mi hijo tenía 6 meses y Nina tenía 4 años, 4 años y medio. Entonces, sé que en algún punto hice esa elección, ¿ok? Y algo que trabajé mucho también fue como quitarle a mis hijos esa carga de, oye, por ti estoy aquí, ¿no? Porque luego uno como mamá es bien pesada, ¿no? De, te arreglas. Y fue como, no, pues estoy aquí. Y yo elegí en algún momento hacer esa elección, valga la redundancia, y regresar. Y creo que mi compromiso, y es algo que me tengo que recordar todos los días, de hecho yo me acuerdo cuando al principio me despertaba en la mañana, era como sentía mi cuerpo, ¿no? Era como, y de repente es como, bueno, quiero hablar. Y me acuerdo que tenía las palabras en mi cabeza y no podía, mi boca no los articulaba, o sea, era muy fuerte. Y es como, pues bueno, voy a estar aquí, voy a buscar juzgarme cada vez menos, porque creo que ese ha sido como el gran problema de mi vida, mi gran falta de amor propio es ese juez interno que me condiciona y me dice cómo tengo que ser, cómo no tengo que ser, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, todo lo que está bien conmigo, todo lo que está mal conmigo, pues eso en realidad es un juicio, no es verdad, ¿no? Simplemente es un juicio. Y pues compartir eso con los demás de la mejor manera que puedo, de la única manera que puedo, que es la manera que yo tengo, y buscar juzgarme cada vez menos. Entonces, pues, no sé si respondió a tu pregunta, pero Que mantuvieron aquí tus hijos y tu proyecto de vida y tu misión. exacto. Te escucho, Victoria, y lo primero que pienso, aunque dices que te quedaste por tus hijos, ¿no? Y que has trabajado en eso de no decirles que son toda la razón de por qué estás aquí. Creo que la primera lección que hacemos, los que hemos pasado por temas muy fuertes en la vida, particularmente lo que tienen que ver con que ponen en riesgo tu vida, es te eliges a ti, ¿no? Y pareciera que lo haces por alguien más, y yo creo que es parte del servicio, ¿no? Y que venimos a servir y venimos a compartir
siempre, yo siempre, no solo lo hago por mí, lo hago por mi comunidad y mi familia y mi pareja y demás, pues la primera decisión es uno. Y yo creo que lo más difícil es que cuando estás pasando por estos momentos, llegaste ahí porque te pusiste hasta el final y que la vida te ponga en un momento donde te tienes que elegir a ti, es bien complejo. Y no todo mundo logra hacer esa transición, ¿no? Y podemos seguir culpando al otro, ¿no? Yo hablo mucho de que vivimos en Victimilandia. Y entonces a lo mejor vivíamos en Victimilandia antes y llega este momento, como dices tú, este hito en el que la vida te confronta y tienes que tomar la decisión de elegirte primero. Porque si no te eliges a ti, no haces nada de lo otro para poder estar para tus hijos, para tu familia, para tu pareja, para el mundo. ¿En qué momento te diste cuenta que de todo lo que te llevó a pasar por estos diferentes momentos y este punto crítico, fue que lo que te hacía falta era quererte a ti y elegirte a ti? Wow, qué bonita pregunta. Yo creo que lo tuve muy, o sea, era una cosa muy encarnada desde que abrí los ojos. Yo sabía que mi mamá había trascendido. Mi mamá y yo tuvimos una relación muy diferente a las mamás e hijas, que siempre hay mucho conflicto. O sea, mi mamá y yo, o sea, para mí perderla físicamente fue un golpe muy grande. O sea, sentí que literal se iba el apoyo que yo tenía en esta vida. La única persona que no me juzgaba en esta vida era ella, ¿no? Entonces, cuando abro los ojos, si bien tenía como todos estos episodios todavía como muy raros, al final fue una bacteria lo que me había ocasionado la situación. Entonces, pero entonces tenía como episodios ¿cómo se dice la palabra? Como deliraba y cosas así, pero en el fondo yo sabía perfecto lo que estaba pasando, lo que acababa de pasar con mi mamá, lo que estaba pasando en mi familia, en mi núcleo familiar, mi esposo, etcétera, etcétera. Y creo que como lo supe desde el momento uno que abrí los ojos. Es una sensación muy rara de explicarte, pero además yo sabía que lo que acaba de pasar era un milagro. O sea, yo sabía que lo que acaba de pasar era un milagro. Y me permití serlo, y dije, bueno, pues vamos. Y hoy lo compartes. Y hoy lo comparto de la mejor manera que puedo. Les voy a confesar, a veces, claro, pues yo también tengo mis dudas y a veces también se me olvida. Entonces es como ese estado constante de, sabes, que nada te garantiza nada. O sea, el hecho de estar presente es ese ejercicio tan poderoso, ¿no? Tienes que estar presente, tienes que recordarte que, pues en realidad no hay nada que requieras. Lo único que requieres es ser tú. Súper poderoso. Me gustaría entrar un poquito en este contexto de amar, en este contexto de entender de una manera más genuina esto que al abrir los ojos te diste cuenta que querías hacer por ti, que hoy compartes y que hoy es, como dices, este camino diario de mantenerte lo más en tu centro posible, ¿no? Porque es cierto, venimos a esta vida a aprender y a crecer. Y hay estos temas que pueden ser recurrentes, que son parte de nuestros procesos personales, individuales, y tú has trabajado con tu amor propio. Como dices, desde chica y desde pasar por esta crisis, y quizá esta crisis también te abrió esta posibilidad de compartirte. ¿Qué es hoy para ti el amor propio, quitándolo de estos estigmas de egoísmo, de narcisismo, no, porque está muy mal entendido? ¿Qué es para ti el amor propio hoy? Sí, incluso dejando de lado lo que es el amor propio según Instagram, por ejemplo, que está como súper establecido, ¿no? Para mí, el amor propio, más que con amor, ¿sabes qué? Que siento que hay tanto juicio en el amor. O sea, eso de que hasta incluso tenga que haber amor incondicional, o sea, ya está condicionando, ¿sabes? O sea, a veces como el hecho de que amemos a alguien nos da, o sea,
Exacto, como que en esta realidad está esta situación de que amo algo o a alguien, entonces me da el derecho de que este objeto que yo amo, entonces tiene que cumplir con mis requerimientos y tiene que cumplir con mis necesidades, porque yo lo amo. Entonces así tiene que ser y obviamente pues eso se aplica para uno, ¿no? Y entonces sí es como esta cosa de pues hay tantos juicios en el amor como tal, aún en el amor incondicional, entre comillas, que en realidad no es un incondicional, un carajo, perdón la palabra, pero no es incondicional nada. Al final del día siempre estamos supeditando bueno, te voy a querer, pero siempre y cuando hagas esto por mí, me complementes de esta forma, llenes mis necesidades de esta manera y etcétera, etcétera. Y obviamente pues volteando todo a uno mismo, ¿no? Y entonces para mí me ha resultado mucho más en vez de pensar en mí como, bueno, me amo, porque puta, hay tantos juicios alrededor de eso. Es como, bueno, ¿cuánta gratitud puedo tener por mi novio? ¿Cuánta gratitud? Sin importar si realmente cumplí con mis requerimientos o no, mis propios requerimientos de lo que tenía que hacer o no tenía que hacer, si cumplí con mi perfeccionismo o no, que pues al final del día está basado en juicios, que quién sabe de dónde me compré. Entonces, ¿qué tal que en vez de pedirnos hoy ser algo o cumplir con las expectativas de, simplemente buscamos estar en gratitud, bajar nuestras barreras y estar en gratitud por lo que somos? Entonces, para mí eso es hoy el amor propio. Y me gusta mucho cómo lo dices, Victoria, porque aterrizas, venías contando esta historia, ¿no? De cómo desde chiquita sentías ciertas cosas, percibías algo, eres una mujer muy atractiva, ¿no? Entonces, evidentemente, eso viene con muchos regalos, pero también viene con mucho peso, ¿no? Y con mucho juicio, ni siquiera tuyo, sino que te los ponen. Y mucho el amor propio se basa en cómo me veo, ¿no? En este juicio que tenemos de este cuerpo, que en lugar de agradecerle, como estás diciendo, lo criticamos y lo juzgamos porque sentimos que ahí es donde radica el amor propio. Y la palabra que dijiste ahorita es, hay que permitirnos ser, ¿no? Y el ser no viene del físico, viene de una parte más emocional, espiritual. ¿Cómo lograste, además siendo modelo y pasando por temas alimenticios y demás, hacer esta transición de pasar de el amor propio físico, que además es el body positive que vemos afuera, a esta narrativa de me amo como soy? Bueno, justo, hay una parte que yo siempre comparto y enseño mucho en mis programas, en mis sesiones, que tiene que ver con, a ver, al final del día tienes un cuerpo, ¿ok? Ese cuerpo, o sea, estamos en un mundo material. Este mundo material tiene ciertas leyes, ¿no? Que nos guste o no, se van a cumplir igual. Es como pues, el dinero. El dinero tiene ciertas leyes que se van a cumplir, ¿no? Nuestro cuerpo físico nos pasa igual. Entonces, para mí, esta parte fue mucho de, a ver, tengo esto, que estoy en un mundo material, requiero, independientemente de un juicio, de un no juicio, de lo que sea, entender cuáles son las leyes que regulan ese mundo material, y mi cuerpo no es la excepción. Entonces, por eso es que durante muchos años estudié qué estaba pasando con el cuerpo y finalmente me certifiqué cuando ya elegí contribuirle a las personas a través de esta práctica, ¿no? De una manera responsable. Entonces tenía mi certificación. Pero entonces lo que hice fue como mirar al cuerpo y decir, ok, a ver, ¿cómo estás configurado? ¿Cómo estás hecho? O sea, ancestralmente, ¿cuál es tu diseño original? Y decir, bueno, pues te voy a honrar, te voy a respetar. ¿Qué requieres? ¿Cómo lo requieres? ¿Cómo te crearon para ser? Y eso junto con las herramientas, ¿no? Más energéticas, digamos, o más internas, interiores, emocionales, etcétera, 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 han cambiado muchísimo mi relación con el cuerpo. Entonces, te voy a mentir si te digo, no, yo no hago nada de mi cuerpo así. No, la verdad es que sí, tengo una rutina que ya no me cuesta, o sea, ya la he incorporado tanto que no me hace sufrir, no requiero la fuerza de voluntad para implementarla, sino sé que a mi cuerpo le hace bien de esa forma. Y desde este lugar de muchísimo respeto y de honrar al cuerpo, ojo, a veces me desconecto del cuerpo, ¿eh? No Claro, es que, claro. Sí, es un camino. busco darle lo que el cuerpo requiere según cómo está configurado. Entonces,
entender cómo está configurado y darle sin juicio de, pues, ay, yo estoy bien, estoy mal, o sea, no tengo juicio, o sea, busco no tener juicio, ¿sabes? Y a veces sí me ha pasado que a veces estoy incómoda o a veces mi cuerpo me está pidiendo algo que normalmente no es lo que como, por ejemplo, lo que fue como, bueno, pues, ¿qué requieres? Punto, vas. Entonces, es también entender que uno tiene, o sea, uno como ser, digamos, tiene un cuerpo, pero es un ser infinito, si quieres, de alguna manera, que tiene un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico tiene ciertos requerimientos y nosotros como seres tenemos otros requerimientos. Entonces, bueno, si tengo este cuerpo físico ahora y quiero que este cuerpo funcione y sea mi amigo, ¿no? ¿Cómo me gustaría que esa relación sea? Por ejemplo, si tengo una amiga, un amigo, como sea, ¿no? O sea, ¿cómo puedo nutrir esa relación? Entonces, muy orientada a, ok, me voy a conectar lo mejor que pueda con el cuerpo. Voy a invertir, porque eso también la gente como que no lo tiene, ¿sabes? De que, no, o sea, tengo que adivinarlo. No, gente, si no sabemos de algo, invirtamos. Vamos con alguien que ya recorrió ese camino, que ya lo sabe. No tengan miedo, ¿no? Porque luego es como, justo, por ejemplo, hablando del dinero, ¿no? ¿Quién requiere ¿quién requiere dinero? ¿Tu cuerpo o tú? O sea, como ser. Pues al final del día, el que requiere dinero es tu cuerpo físico, porque ese dinero es para tu vivienda, que es para tu cuerpo físico, para tu ropa, que es para tu cuerpo físico, es para tu casa, exacto. Entonces es como, pues no tengan miedo, ¿saben? De invertir. O sea, como hay muchísimos tabús con el tema del dinero y lo traigo aquí a consideración porque el cuerpo tiene mucho que ver con el tema del dinero. Entonces, ¿qué tal que el cuerpo en realidad se empieza a convertir en un aliado para crear el dinero y para crear todo lo demás también, ¿no? Cuando lo empiezas a incorporar y lo empiezas a honrar en estos procesos, sin punto de vista, sin un punto de vista fijo, ¿no? Y me quedé con esta duda increíble que me encantaría que nos compartieras de todo tu aprendizaje, porque estamos justo tan desconectados de la importancia del cuerpo y hace poco platicábamos también de cómo el sentir sensaciones nos habla y cómo el cuerpo también nos está diciendo constantemente cosas y qué importante es darles ese lugar y entenderlas, pero me encantaría que nos compartieras justo para qué está diseñado este cuerpo, porque hablas de este setup ancestral, ¿no? En donde sí hay una gran desconexión, la verdad, y hay muchísimos prejuicios, pero cuéntanos un poco eso. ¿Qué has descubierto en este proceso de conectarte con tu cuerpo que no sabemos y que sí existe desde la historia de toda nuestra existencia? Ok, a ver. Mira, disciplinas ancestrales, digamos, filosóficas, espirituales. Yo desde chiquita fui como un alma muy vieja en un cuerpo de niño, entonces me pasaba leyendo libros así como que no había manera que una nena de 10 años leyera esos libros, ¿no? Entonces yo siempre fui como muy clavada en toda esta parte del desarrollo espiritual y que del maestro y así, ¿no? Y en estas disciplinas, siempre, sin excepción, religiones, etcétera, etcétera, o sea, se ha visto al cuerpo como un enemigo. Entonces, se nos ha planteado que el cuerpo está mal, que todo lo que pasa con el cuerpo está equivocado. El origen del pecado. Pecado. Sí, exacto, exacto. Entonces, pues al final del día, entonces, ¿para qué tienes un cuerpo? ¿No? ¿Y por qué Dios o lo como quieras llamarlo, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué te crearon con un cuerpo? ¿Por qué elegiste tener un cuerpo? ¿Y por qué elegiste crear a tu cuerpo como lo creas y como lo tienes ahora? ¿No? O sea, creo que esa ha sido como una inquietud muy grande que he tenido durante muchos años. Entonces, no quiero decir llegué a la conclusión porque como trato de que no sea una conclusión, sino he llegado como a este awareness, esta toma de conciencia de, pues este cuerpo en realidad es como un elemento como un órgano sensorial más. O sea, así como el oído, como la vista y tal. Pues mi cuerpo también está ahí como un aliado, en realidad. O sea, dependiendo cómo yo lo trate, ¿no? Pero puede ser un aliado para mí que me puede dar un montón de información y que en realidad trabaja para mí, no es mi enemigo. Entonces, si yo puedo, o sea, darme cuenta que soy un ser infinito, digamos,
que tiene un cuerpo físico y que cuando ese cuerpo físico pues se muere. Justo ayer falleció mi tío y pensaba mucho en eso, ¿no? Justo fue igual el día de cumpleaños de mi hijo más chico, que se llama igual. O sea, uno no puede dejar de pensar en esas sincronías, ¿no? Claro. Y digo, qué bárbaro, porque pues mi tío eligió dejar o que su cuerpo ya dejara de funcionar, ¿no? En esta fecha. Pero, o sea, su ser sigue siendo, él no deja de ser, ¿sabes? Y algo que me dio mucho esta experiencia con mi mamá, por ejemplo, de transformar, y la voy a traer porque parece que no tiene nada que ver, pero pues ya voy a regresar al tema, no se me asusten ni se me vayan. Es como, ok, el cuerpo es ese elemento que puede estar o puede no estar, que elegimos crearlo de determinada manera en algún momento que nosotros no recordamos, tal vez, pero somos nosotros, seguimos siendo, y aunque ese cuerpo ya no esté, seguimos siendo. Yo me acuerdo que tiempo después de que mi mamá trascendió, haciendo terapias, porque yo hago terapias todo el tiempo, en sesiones, todo el tiempo, las que doy y las que recibo, ¿no? Y en una de esas sesiones, como un año después, me di cuenta que yo estaba muy enojada con ella. Claro, ¿cómo voy a reconocer? No me lo había permitido reconocer que estaba tan enojada, que porque se había ido cuando más la necesitaba, ¿no? Y en esa sesión me acuerdo perfecto que la toma de conciencia más grande fue reconocer que yo extrañaba que ella estuviera con su cuerpo físico, pero porque yo ya había decidido que ese cuerpo físico me daba una serie de cosas, ¿no? Y que yo extrañaba, y mi cuerpo físico también extrañaba tenerla, como sentirla, verla, olerla, etcétera, etcétera. Como todos estos apoyos y estas muletas que tenemos en el día a día. Pero que cuando ella dejó su cuerpo físico, pues en realidad, o sea, ella nunca había dejado de ser, y tuve un montón de comprobaciones, ya pasaron 4 años y medio de esto, ¿no? Y sigo teniendo comprobaciones de que ella sigue siendo. Y entonces dije, wow, ¿qué tal que en realidad ahora o sea, ya ese cuerpo físico que yo pensé que era lo que a mí me daba, lo que yo quería que me diera, en realidad me estaba limitando, y ella ahora me puede contribuir mucho más sin la limitación del cuerpo físico. Wow. Entonces, le voy a picar un montón los botones a todos los que estoy diciendo esto, pero ¿qué tal que nos permitimos tal vez hacernos la pregunta de eso? Entonces, volviendo al tema del cuerpo, ¿qué tal que nuestro cuerpo es un regalo y es un gran portal de un montón de informaciones que nosotros no podemos percibir en el momento o recibir? Y que nos permite experimentar una cantidad de situaciones que sin ese cuerpo físico no podríamos. Eso es. Wow. Te escucho y me espejeo, ¿no? Me espejeo, no tuve una experiencia como la tuya, ¿no? En el que no la tengas, no la hagas. Ya para eso ya la viví, punto. No hace falta que la vean ustedes tampoco en sus casas, niños, no lo intenten. Por favor. Y pienso en esta experiencia de haber, entre comillas, dejado el cuerpo, ¿no? Y de regresar y todo este crecimiento espiritual. Y me vienen muchas cosas a la mente, así como tú, yo cuando perdí a mi papá, pues sé que me sigue cuidando, y te puedo contar infinidad de historias en las que pareciera fantasía, pero sabemos que no es así, ¿no? Que sigue presente y sigue haciendo mucho, ¿no? Sin ese cuerpo físico. Y uno tiene que aprender a desarrollar otro tipo de relación. Para los que crean o crean, es una invitación a creer. Y también pienso en esta historia de Anita Moorjani, ¿no? Que en el momento es esta gran mujer que estaba totalmente invadida por linfoma. Dijeron, se tienen que ir a despedir de ella porque esta es la última hora de su vida. Ella entra en coma y en ese momento descubre el amor más grande, se reconcilia con su papá, se da cuenta que eso era algo que la tenía sumamente atorada, y descubre lo que ella llama el amor de verdad, ¿no? Y tú dijiste hace unos momentos, Victoria, que en el momento en el que tú abriste los ojos después de esa experiencia, dijiste, algo dentro de mí decía que me tenía que elegir a mí, que hay un amor muy grande que ya existía, pero se terminó de manifestar en ese momento, aunque era un momento de muchísima crisis y no es como que despertaste y te amaste por completo, ¿no? Y entonces me viene a la mente esta pregunta de el verdadero amor propio, es decir,
sí a la vida, sí hacerlo con miedo, sí hacer todo eso que me incomoda porque es más incómodo estar como estoy y estar apagando esta voz. El amor propio tiene mucho que ver con volvernos a escuchar. Esa voz que aprendemos a callar. Platícanos, ¿qué opinas? Mira, yo como comunicóloga me acuerdo perfecto. Hay un como un fenómeno a nivel psicológico. Esto los psicólogos nos lo pueden corroborar en cualquier momento. Vas a consumir el medio, o sea, el periódico, la tele, etcétera, etcétera, que confirma tus puntos de vista sobre el tema. No vas a ver un noticiero que te menciona algo que tenga que ver con un punto de vista muy diferente. Igual, vas con el amigo que sabes que te va a decir aquella cosa que querés escuchar. Entonces, y esta creo que es la parte más difícil del amor propio, es la parte más incómoda. El amor propio en realidad no es esa cosa medio, como de azúcar glass rosa Sí. que vemos en Instagram. Ojo, amor a mí es muy rosa, ¿no? El amor propio es más incómodo que la chingada. Sí. ¿Por qué? Porque implica escuchar esa parte que no quieres escuchar. Y presionarte o empujarte a hacer eso que es tan incómodo que lo vienes evitando tanto en tu vida. O sea, el amor propio sí es lindo, no sé qué. Una parte. Y la otra es, a ver, cabrón, pasa del todo, ¿no? O sea, es como, a ver, yo me acuerdo perfecto que un momento, por ejemplo, voy a comentar otro ejemplo diferente con otra persona. Me acuerdo que mi mamá, en su momento, cuando yo era chica, nosotros vivíamos enfrente de una avenida grande, ¿no? Y ella decía, a mí no me importa, pero yo soy capaz de agarrarles de los pelos y quedarme con los pelos en la mano, pero que no crucen la avenida porque pues les va a pasar un camión encima, ¿no? Eso es el amor propio. Eso es saber que te va a doler, pero agarrarte de los pelos si sabes que eso va a crear más para ti. A veces hay que ser muy crudo con uno mismo, brutalmente honesto con uno mismo y muy duro y exigirse un poco más. Y un poco más no, todo. De, a ver, esto es así, esto es asá, vas, ¿no? O sea, y tenemos tanto miedo como de acceder a esa parte de nuestro ser, a nuestra potencia. O sea, a mí me pasa todavía un montón. Es como, todavía nos queremos comprar un poco esa idea de bueno, sí, todo tiene que ser muy bonito y tenemos que hablar suavecito y en diminutivo y no pasa nada, pero a veces sí nos tenemos que poner incómodos. Más que eso. No me sale otra palabra que decir, incómodos para la chingada. Ir por eso que sabemos que tenemos que hacer y no darnos excusas y no darnos permisos. Como conectar con esa parte de nosotros que tiene los pantalones de hacer lo que tiene que hacer. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Y me viene a la mente él, fuiste una persona, por lo que nos venías contando, que complacía a todos, ¿no? Y que no le gustaba ponerse incómoda. ¿Cómo desarrollaste este músculo de la valentía? Porque esto de quererse poner incómodo y decirte a la chingada lo voy a hacer, necesita mucha valentía. Sí. Y no es de hoy para mañana me vuelvo valiente. No, pero estando presente en el momento de, a ver, si yo fuera yo y no tuviera que demostrarle nada a nadie, ¿cómo sería? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo respondería? ¿Cómo me presentaría al mundo? ¿Qué diría? ¿Qué va a crear más? O sea, siempre yendo más a una pregunta más que a una conclusión porque luego tenemos como tantas ideas preconcebidas, tantos juicios, tantas conclusiones de cómo tienen que ser las cosas y cómo yo tengo que ser o sea, y yo en este rol, me acuerdo que en una época, o sea, les voy a confesar, este es uno de mis pecados más grandes. Gente, mi hija chiquita y yo les juro por mi vida que usaba mis chalecos y mis flats con pantalones de mezclilla, el uniforme de las mamás en México. No existe. Y me di cuenta que esa no era yo, que yo estaba vistiéndome de una forma porque pensaba que esa era yo la que tenía que, como en mi rol de mamá,
así me tenía que mostrar el mundo. O sea, no porque me gustaran los flats, sino porque me gustara el chaleco, ¿no? O sea, no hay nada malo igual con eso. Pero yo lo hacía desde ese lugar y cuando me di cuenta que estaba como entendiendo que yo tenía roles y entonces según en mi mente era como, bueno, pues este rol, según yo, tengo que cumplir con tal y tal y tal requerimiento y entonces en este otro rol tenía que cumplir con tal y tal y así. Y entonces empezaba a construirme a mí misma desde un lugar que no tenía nada que ver con lo que yo realmente era, con lo que le iba a contribuir a mi cuerpo y con lo que iba a crear más para mí. Y si crea más para mí, les juro que crea más para todos. Y creo que ese es el reto, porque tenemos esta idea de que estamos como preconstruidos, ¿no? De que ya está, de que existe un destino y de que así es. Y entonces el tomar responsabilidad sobre nuestros procesos de crecimiento, ahora nos dices, es muy doloroso, por supuesto que lo es. Y lo que es increíblemente contradictorio es, tengo que sufrir o pasar por retos muy duros en la vida, muchas veces, como tu caso, para darle la vuelta y permitirme ser. Y pareciera que entonces para amarme tengo que pasar por este túnel oscuro, ¿no? Y aguantar el dolor y aguantar el sufrimiento y aguantar la incomodidad para entonces poder ver la luz. Y nos has hablado mucho de este cuerpo físico y de esta relación súper importante con el cuerpo físico y con esta parte tangible de este 3D. Pero ¿qué hay del amor propio en conexión con estas necesidades emocionales, con estas necesidades más profundas del alma? Que tú tuviste que pasar por algo muy profundo para realmente decir, esta no es mi esencia. Mi esencia la tengo que presentar a este mundo y tomo la decisión de presentarla. ¿Qué le dirías a esta gente que dice, es que no entiendo, más allá de que tengo que pasar por este dolor, cómo está conectado con mi esencia, cómo está conectado con ese ser mucho más interior y más profundo? Yo creo que ahí, sí, si uno se enfoca como en la parte inmediata de lo que está pasando, siempre va a haber mucho dolor, porque esa parte inmediata, presente, lo de aquí ahora, este 3D, pues es una partecita muy chiquita de lo que somos. Y hay tanta información atrás. Entonces, yo lo que haría ahí o lo que hago a veces es cuando pasan estas situaciones que me desafían mucho en esta realidad aquí ahora. Intento conectar con esta parte mía más completa y más trascendental de alguna forma. Y trato de no tener un punto de vista. O sea, ¿qué tal que, por ejemplo, nos genera tanto dolor decir, bueno, esto tiene que ser de determinada forma, que luego lo vemos muy claro en las culturas, ¿no? Que tal vez para una cultura algo está muy bien y para otra cultura eso mismo está muy mal, ¿no? Y eso nos genera como mucho dolor, ese juicio. Y empezar a preguntar y a conectar con, ok, ¿cuál es el regalo atrás de esto que no estoy percibiendo? ¿Sabes? ¿Qué amo de esto que no estoy percibiendo? ¿Qué aprendizaje hay detrás de esto? ¿Cuál es la potencia de mí a la que puedo acceder atrás de esto? Y entender que, por ejemplo, otra pregunta que a mí me ha contribuido mucho, me sigue contribuyendo muchísimo es, ¿me estoy honrando a mí misma con esto que estoy eligiendo? ¿Me voy a honrar a mí con esto? Hasta una tontería, ¿no? De, bueno, pues voy a elegir hacer esta llamada o no, o ir a tal lugar o no, o responder de tal forma, o responder de tal... Ok, me estoy honrando a mí misma, pero no desde ese lugar de, esto debería ser así y mi amor propio y mi dignidad. No, no, genuinamente, tú sabes en el fondo, ¿no? Entonces como es un proceso tan único, pero sí permitirnos mucho bajar esas barreras y empezar a cuestionar esos pensamientos que tenemos, esas creencias, porque pues al final del día, esas creencias o esos puntos de vista que tenemos sobre las cosas que nosotros creemos que tienen que ser de cierta forma,
y no sucede así, eso nos trae un montón de dolor. Y al revés, o sea, esa es como la parte consciente, ¿no? E inconscientemente, a nivel inconsciente, justo más del 90% de nuestro ser inconsciente tiene una cantidad de creencias y puntos de vista sobre las cosas, que es lo que está creando ahí afuera. Yo me acuerdo que durante un montón de tiempo veía estas disciplinas espirituales, ¿no? Plantear, bueno, ¿lo crees? Lo creas. Y yo como, madres, o sea, yo creo que esto no es así. Pero claro, no estaban hablando de la parte cognitiva consciente, que es el 2-3% de lo que uno es, ¿no? Estaban hablando de la parte inconsciente. Entonces, cuando me di cuenta que uno inconscientemente crea eso, pero desde el lugar que uno no lo tienes consciente, no lo ves, o sea, lo das tan por hecho, es tan parte de ti, entonces es como, wow, o sea, sí, realmente ahora cuando pasan esas cosas, yo ya lo comprobé tanto, es como, digo, parte de mí, ¿qué puntos de vista, qué creencias tengo que están creando esto? ¿Cómo te O sea, justificas en tus creencias? claro, ¿no? ya no me ¿Cómo estás cómodo ahí? ya trato de no justificarme más. Exacto, como bueno, pues yo estoy creando esto desde algún lugar. ¿Desde qué lugar estoy creando esto? A ver, ¿qué es lo que tengo que percibir acá que no estoy viendo? Claro. ¿Cuál es mi verdadero punto de vista sobre esto? Creo que te escucho y me vienen muchas cosas, ¿no? Que contribuir, y una de las cosas que me viene, Victoria, es una vez que entramos en este proceso y empezamos a escuchar a nuestra voz y identificar qué es lo que necesita este cuerpo físico, desde una parte más como funcional y de respeto y de honrarnos, también pienso en el otro lado, ¿no? Y me encantaría escuchar de ti, con todas estas mujeres que has ayudado en este camino. ¿Cómo hacer la vuelta, ¿no? Porque creo que es muy fácil cuando empezamos en este camino de cuidarnos, de amarnos, de caer en la autocomplacencia o en el narcisismo, porque pues yo así soy y me estoy queriendo, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Porque eso es bien común, ¿no? Entonces, como mi cuerpo es como de complexión más ancha, entonces pues ya está bien poco me enloquecer, porque así soy yo, porque así me tengo que querer. O me empiezo a exigir demasiado porque me estoy queriendo y me tengo que cuidar. Platicamos estos espejismos que existen en este amor propio o en esta idea o juicio que existe el amor propio. Justo, ese creo que es uno de los grandes mitos del amor propio. Y fíjense, históricamente, o sea, hay movimientos, por ejemplo, en el arte, en la sociedad, hay un montón de movimientos que van justo en como este espacio pendular de un extremo al otro, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo se empezó a plantear que el amor propio era aceptar, o sea, nada más perciban qué se siente cuando dicen la palabra o cuando conectan con la palabra aceptar. Es como la palabra tolerancia. O sea, a mí me viene mucho esto de, me caga, pero me la tengo que aguantar. ¿Qué tal que no tuviéramos que aguantar nada? ¿Qué tal que en realidad podríamos estar en permisión? Que en inglés es allowance, esto es un concepto muy de Access, de lo que somos, de lo que es nuestro cuerpo, por ejemplo. Y desde ese lugar neutro, de no juicio, de que no está ni bien ni mal, o sea, no estoy alineándome con, ok, acepto que así es, ni está todo mal y lo tengo que cambiar. De un lugar neutro, simplemente, ok, esto es así y punto. Y entrar en la pregunta, ¿qué va a crear más? ¿Qué requiere mi cuerpo? Porque hemos dado tan por hecho que, perdón, voy a decir la palabra, pero, y aparte, fíjense, o sea, tengo que pedir disculpas por decir la palabra, voy a decir la palabra gorda. O sea, estoy gorda. Es una palabra que uno usa para castigarse un chingo. Y es como, ¿por? Entonces, ¿qué tal que en realidad es como, ok, cuerpecito? Es más, hasta cuerpo, ¿qué forma quieres tener? ¿Cuántos kilos quieres pesar? ¿Quieres pesar así o quieres pesar? O sea, pero si no tuvieras un punto de vista de cómo se debiera ver tu cuerpo, qué color tendría que tener, qué forma, cuántos kilos debería pesar, o sea, si no tuvieras un punto de vista real, si no tuvieras nada ni bien ni mal, si fueras un alien que recién llega y dice, pues esto es así, o si, fíjense, si hubieras perdido la memoria el día de hoy y de repente como, no tengo una referencia de que este es el cuerpo de Instagram, que está perfecto y aceptable socialmente. Si no tuvieras un punto de vista, como, ok, ¿cómo me siento aquí? Cuerpo, ¿quieres algo más? ¿Requieres algo más? ¿Quieres otra forma? ¿Quieres otro peso?
sí o no, o sea, pero vean qué diferente. Entonces yo sé que no es fácil porque hay que ir aparte, fíjense, ayer que fue el cumpleaños de mi hijo me comí 2 donas. Yo normalmente como sin gluten, sin lácteos, porque a mi cuerpo le encanta comer sin gluten, sin lácteos. Pero pues ayer fue su cumpleaños y me comí 2 donas así normales, ¿no? Me como las 2 donas espectaculares, o sea, es divino, y termino de tragar el último bocado y de repente fue como culpa. ¿Cómo la saco de O sea, adentro? esta culpa, o sea, entonces normalmente yo ya no siento culpa, o sea, si me voy a comer algo, yo me da lo mismo, o sea, yo sé perfecto cuando antes de irme a comer algo es como cero culpa, ¿no? Pues yo ya sé que voy a ir ahí y no me castigo por eso. Entonces fue como, se me ocurrió hacer la pregunta de, espérame, ¿esta culpa de quién es? ¿Es mía o es de alguien más? Porque luego lo que nos pasa mucho es que percibimos tanto del mundo que damos por hecho que algo que sentimos Eso lo es nuestro. lo nuestro. Y en realidad no es nada que sentimos, estamos percibiendo de algo más. Entonces, pero fue tan automático porque de repente fue como, me siento súper culpable porque me comí esas 2 donas. Y después me dije, güey, no, espérame, esto es mío de más. Dije, claro, es la culpa que sienten un chingo de personas comiéndose las donas. Y enseguida, cuando me di cuenta, hice la pregunta y cuando me di cuenta que no era mío, fue como, me sentí mucho más ligero y se me quitó la culpa enseguida. Fue como, no pasa nada. Cuerpo, ¿cómo fue la pregunta? Así, esto es Cuerpo. mío. Cuerpo, verdad. O sea, siempre que decimos verdad, es como que la situación está obligada o a decirnos la verdad o a que nos damos cuenta si hay una mentirita ahí. Como, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? Lo que se te haga más ligero, eso es verdad. Bien. Esa es otra herramienta, ¿no? Si se te hace más ligero es porque eso es verdad para ti. Fue como, wow, es de alguien más. Entonces ya me di cuenta que estaba percibiendo todas las personas, ¿no? Más tu propia historia de chava. Claro, pero en su momento, fíjate cuánto awareness yo estaba cortando con esa conducta. Igual muchas adicciones, muchos comportamientos compulsivos, se los dejo al costo, vienen por como sofocar esa conciencia o eso que uno está percibiendo, que uno está tan despierto de lo que está pasando que no lo quieres recibir. Entonces lo tapas o con comida o con alcohol o con drogas o con lo que sea. Entonces uno está muy aware, pero no nos enseñan a que uno está aware. Te enseñan a que sos tonto o que sos tonta o que te falta algo, o que tenés que ir con el especialista. O sea, no te enseñan a conectarte con vos mismo. Te enseñan a que siempre alguien más te va a decir lo que es, que vos no sabes lo que realmente es, ¿no? Entonces creo que parte del proceso es, sí, puta, ¿qué realmente es lo que yo sé de esto que no estoy reconociendo? Porque en el fondo uno sabe, nadie más que uno sabe más de uno en su propia vida. Nada es más grande que uno mismo en nuestra propia vida. Y si te das cuenta que sí hay un poco de culpa o que sí es tuya, pues a chambearla. Ajá, claro. No, porque, o sea, al final del día es cierto, hablando y retomando lo que decía Pau de esta línea súper delgadita de estoy siendo complaciente y laxo y de verdad, más bien, en vez de estarme cuidando, me estoy descuidando y me estoy dando chance bajo el escudo de se vale porque esa soy yo, no, pues claro que de pronto van a aparecer estas cosas en donde pues va a ser culpita porque sabes que ya te pasaste o tu cuerpo te lo va a decir, ¿no? Al día siguiente con una indigestión o con cualquier otra manifestación. Y me gusta mucho esta herramienta que nos compartes de cuando estás sintiendo algo incómodo, te preguntas, momento, ¿esto es mío o no es mío? Espérame, ahí va, ahí te va. Este sí es un tema muy sutil. ¿Es pesado o es incómodo? Ok. Ajá. Porque a veces te va a ser incómodo, pero a veces sí Pero se es algo requiere. claro. Ajá. Entonces, a veces sí se percibe como pesado, pero a veces por eso es importante preguntar, ¿esto me está haciendo pesado o es incómodo? Incómodo es esa posibilidad de crecer. Exacto. Es eso que sabes que te va a abrir un mundo más grandioso y que te mueres, o sea, del miedo, de la resistencia de hacer. Entonces sí son, o sea, es muy sutil y es una trampita psicológica muy, muy, muy común. Esa es una gran herramienta. Ajá. El ligero pesado. Ligero pesado. ¿Qué otras herramientas tienes en tu día a día que puedas compartirnos? Que sean, que de verdad de pronto nos conecten con esto de al hacer este ejercicio estoy cuidándome, me estoy manteniendo, me estoy dando amor. Eso, bueno,
ligero, pesado, siempre. Yo siempre trato de seguir, desde que empecé a seguir esto de lo que es ligero para mí, me cambió la vida. Porque claro, tenía esta cosa de no, pues se supone que debo de hacer tal cosa o de tal manera y tal. Pero pues al final del día no tenía nada que ver con lo que era verdad para mí. Entonces, cuando empecé a seguir eso y empecé a seguir lo que más se me hacía ligero hacer, aunque no me hiciera sentido cognitivamente, me empezó a cambiar muchísimo, incluso el resultado de todo, ¿no? Por un lado. Por el otro, otra herramienta que a mí me ha cambiado la vida es hacer preguntas, ¿no? O sea, a veces como damos por hecho que ciertas cosas tienen que ser de tal forma, ¿no? Y el hecho de hacer una pregunta me saca de esa idea fija y me abre y me conecta como con esas posibilidades que están ahí disponibles. Entonces, ok, o sea, incluso hasta yo sigo ejercitando el músculo de hacer preguntas ante algo que sucede, que tal vez para una persona normal está mal. Y para mí es como, ok, ¿qué es esto? Tipo, ¿cómo puede funcionar esto a mi favor? Ok. No sé, no se me ocurre ahora no, que se ponche una llanta, ¿no? Por ejemplo. Ok, bueno, una gente dice, ay, qué mal esto y tal, ok, ¿cómo puede funcionar esto a mi favor? Ok, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de esta situación? Ok, ¿cómo puedes mejorar esto? No sé, son como preguntas muy... Podría estar peor. Claro. Y ahí salen las cosas de, ok, no está tan mal. Si se me ponchó la llanta, pero tengo quien me ayude, o no estoy en una emergencia. O tal vez te tenías que demorar tantito de salir de ahí, y porque si salías antes no sé qué. O sea, ¿quién sabe? Pero justo es como, ok, hacer la pregunta, aunque a veces, o sea, no tengamos la respuesta cognitiva, pero también implica muchísimo perder esta necesidad de control, ¿no? Como que uno a veces necesita controlar y tener todo tan específico. Le pasó a una amiga. Presente. Le pasó a una amiga. Oye, Victoria, ha sido increíble platicar contigo. La verdad es que tu metodología, basado mucho en tu experiencia personal, ¿no? En como dices, pues, no lo intenten en casa, no hay que llegar ahí. Todo esto es como tratarles de dar herramientas para que justamente empiecen a escuchar esa voz interior, empiecen a hacer estas herramientas, estas preguntas, porque no tampoco tienes que pasar por el dolor, ¿no? O sea, a ver, el dolor te ayuda a crecer, pero no necesariamente tienen que ser estos baches oscuros por el que pues, desgraciadamente las aquí nos tocó. Y por eso queremos que sea más ligero para las otras personas. Entonces, te lo agradecemos muchísimo, de verdad ha sido increíble tu honestidad, la franqueza con la que hablas, de verdad de corazón, gracias. Y no te podemos dejar ir, Victoria, sin hacerte esta pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es si nos puedes compartir un aha moment. Wow, sí, claro. Yo tuve mucho tiempo, muchos años en mi vida, como mi gran tema era esta imposibilidad de, o sea, como que me sentía powerless, como que era la víctima. Había pasado por muchas situaciones de abusos, o sea, sobre todo de adulta, imagínense, o sea, no de niña, de adulta, que uno dice, ¿cómo, no? Y entonces, parte de lo que cambió esta situación que les comenté del hospital de mi casi muerte, empezar a hacerme preguntas sobre qué era lo que yo amaba de ser la víctima. ¿Qué era lo que yo amaba de no poder, de nunca poder? Porque aparte toda la gente me veía como, a ver, no, o sea, ¿cómo que tú no? ¿Cómo que tú no? ¿Cómo que no sé qué? Y yo internamente me sentía así. Entonces, a través de estas herramientas y confrontando eso que yo daba tan por hecho de que no puedo y no sé qué, y mira lo que me pasa y tal. Y al día de hoy todavía hay como rezagos de eso, ¿no? Cada vez que me quiero ir a este lugar de, ay, pobrecita, yo, ay, ¿qué amo de esto? ¿Cuál es la potencia de mí que no estoy queriendo, a la que no estoy queriendo acceder, a la que no estoy queriendo como conectar, ¿sabes? Entonces, a través de estas preguntas y darme cuenta que justo mi punto de vista crea mi realidad y no al revés. Y era como darme cuenta en mi sistema, porque tu sistema te está cuidando. O sea, nada de lo que se está creando ahí afuera, o sea, no está mal. Uno a veces da por hecho que está mal, porque si no, debería ser diferente. Pero entendemos que inconscientemente tu sistema te está cuidando. Entonces, ok,
¿cuál es el beneficio de esto que yo conscientemente no estoy impidiendo? O sea, durante un montón de tiempo después de divorciarme me costó un montón de años encontrar una pareja y yo conscientemente quería una pareja, pero cuando me di cuenta que inconscientemente no, porque para mí implicaba volver a pasar por un montón de cosas que había pasado, dije, wow, o sea, en vez de juzgar, exacto, fue como, ay, wow, gracias, esta era la toma de conciencia que requería para hacer este cambio, ¿sabes? Como, bueno, pues ya para mí es seguro esto, ¿sabes? Entonces, ese ha sido un gran aha moment. Increíble y muy práctico, ¿no? Lo podemos aplicar, definitivamente. Cuestionarnos, crecer. ¿Qué te llevas, Pau? ¿Qué me llevo? Me llevo el hacerme estas preguntas. Me llevo el que hay que, de alguna manera, obligarnos a pasar por esto y darnos la oportunidad de ser valientes, ¿no? De escuchar esta voz interior, porque definitivamente, aunque queramos preguntarle al mundo, la realidad es que nadie sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. ¿Tú, Val, qué te quedas? Yo me llevo este recordatorio constante de no juzgarme, porque los juicios son límites, los juicios nos llevan a estos lugares en donde no encontramos las salidas y soy muy juzgona de mí misma. Entonces, este ha sido un gran recordatorio. ¿Y tú, Victoria? Saben que tengo tanto para agradecerles de este episodio. Me han obligado a revisar mis propios procesos y mis propios porqués y a reconectar con esa sabiduría que a veces uno en el día a día se olvida. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Si alguien quiere ir a tus talleres, si alguien te quiere seguir, quiere aprender más de ti, ¿dónde te encuentran? Sobre todo en Instagram, @VictoriaHertel con H, y ahí me mandan un DM, un comentario, lo que quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes una gran invitación a que hagan estas preguntas, a que se animen a salirse de lo incómodo y empiecen a respetar su voz interior. Puede ser empezar a ejercitarlo de las cosas más pequeñitas, con qué vas a comer hoy, con a qué hora te vas a dormir, a quién le vas a hacer esa llamada. Ahí empiecen chiquito para que puedas dar el salto más grande. Y esperamos que hayas tenido grandes aha moments durante esta sesión. Te esperamos la próxima semana. Ayúdanos a llegar a más personas. ¿Hay alguna amiga, hasta tu mamá, tu abuelita, tu tía? Alguien se va a beneficiar de escuchar esto. Así que dale ya a compartir, dale el link en redes sociales. Estamos como @aha.mx. Así es. Y recuerden que estos son regalos para la vida y que ese es nuestro objetivo en este espacio, compartirles sabiduría, testimonios, inspiración para cambiar poquito a poquito nuestra vida. Así es. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Aha.